Bien, para poder entender toda la historia tenemos que viajar en el tiempo a las guerras mundiales. Uno de los imperios protagonistas consideraba a una de sus minorías religiosas como inferiores y una amenaza para el Estado. Por medio de reubicaciones forzadas al desierto, océano y campos de concentración, asesinatos, violaciones y otros medios buscaban exterminarlos a todos. Al final murieron entre 1.1 y 1.8 millones del grupo, entre 50 y 75% de la población total. Si creíste que los números serían mucho más altos, entonces quizás estés pensando en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y los judíos, pero lo que te acabo de contar tomó lugar durante la Primera Guerra Mundial, en Turquía y con los armenios. Es un evento tan vasto que por cuestiones de tiempo solo puedo tocar de manera superficial, pero también cabe mencionar que sirvió de inspiración para que un abogado judío de Polonia acuñara la definición de genocidio bajo la ley internacional y también para que un populista austriaco llevara a cabo su propio genocidio en Alemania. Raphael Lemkin, el abogado que les mencioné, estudió el evento y más tarde su gente también sufriría un destino similar cuando Hitler invadió Polonia en 1939. Después de la guerra, logró reunir a las naciones del mundo en 1948 en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Fue nominado 7 veces al Premio Nobel de la Paz antes de su muerte en 1959, premio que jamás recibió, ya que sus aportaciones a la humanidad fueron poco reconocidas hasta mucho después de su muerte. En el segundo artículo de la Convención, el genocidio se define como cometer cualquiera de los siguientes actos con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Número 1. Matar a miembros del grupo. Número 2. Causar daño severo, físico o mental a los miembros del grupo. Número 3. Exponer de manera deliberada al grupo a condiciones de vida calculadas con el propósito de causar su destrucción física total o parcial. Número 4. Imponer medidas en el grupo con la intención de prevenir su reproducción. Número 5. Transferir de manera forzosa a los hijos e hijas del grupo a otro grupo. Lemkin quería que los grupos políticos fueran incluidos en la definición de genocidio, pero esto sería un poco complicado, ya que durante los años 30, la Unión Soviética llevó a cabo una gran purga, en la que mató y encarceló a cientos de miles de personas por ser considerados enemigos del Estado. La firma de los soviéticos y de sus aliados era necesaria para el éxito de la convención, así que el mundo se tuvo que conformar con una definición incompleta que tenemos hasta el día de hoy. Never Again, en inglés Nunca Más o Nunca Otra Vez, es el lema bajo el que la ONU llegó a la convención mencionada en 1948. Nunca más se permitiría que una tragedia como el Holocausto se repitiera. Sin embargo, esas palabras han resultado vacías. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se han llevado a cabo genocidios en Indonesia, las dos Coreas, Camboya, Vietnam, Timor del Este, Guatemala, Irak, Bosnia, Ruanda, Darfur, Myanmar y hasta el día de hoy en Xinjiang, Siria, Palestina y muchos más. Y esos son solo los que son aceptados generalmente. Ni siquiera estamos entrando en los debatibles o eventos antes de 1945, como Nanking, Ucrania, India, Irlanda, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Haití, Namibia y hasta México puede entrar varias veces, desde Mérida hasta los Yaquis. Incluso más atrás en la historia, el genocidio era la norma. Exterminar o desplazar a la población nativa era una parte más de la conquista. Por eso pueblos, países y civilizaciones enteras desaparecieron, como Cartago, Roma, los pueblos celtas, los antiguos prusos o los moros y sefardíes de la península ibérica. Y ni siquiera hemos entrado en los numerosos abusos sexuales que ocurrieron en casi cualquier genocidio, antiguo o moderno. En la antigüedad, las mujeres eran capturadas como recompensa de los saqueos y los hombres masacrados. En la modernidad tenemos el ejemplo de Nanking. Más que masacre o genocidio, el evento es conocido como la violación de Nanking, y Japón lo niega hasta el día de hoy. Existen esfuerzos por partes de personas, organizaciones y países por prevenir estos eventos. En algunos casos, se han establecido cortes para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, tales como Ruanda y Nuremberg. Pero es difícil actuar en un sistema internacional donde lo primordial es la soberanía nacional, cosa que en general es muy buena. Cada país se gobierna solo sin intervención, en teoría, pero eso deja a los países con sanciones económicas como su arma más fuerte cuando un país no quiere cooperar. Primero se llevaron a los comunistas, pero yo no era comunista, así que no dije nada.
Después se llevaron a los demócratas sociales, pero yo no era un demócrata social, así que no dije nada. Luego vinieron por los sindicalistas, pero yo no era sindicalista, así que no dije nada. Y después vinieron por los judíos, pero yo no era judío, así que no hice mucho. Cuando vinieron por mí, no quedaba nadie que me defendiera. El autor de este poema fue el pastor luterano alemán Martin Niemöller. Lo escribió en 1946, arrepentido por la cobardía de intelectuales alemanes al permitir que Alemania tomara el camino del partido nazi. En un genocidio, siempre destacan los nombres de los culpables. Es fácil apuntar a Talat Pasha o Hitler y decir, ellos lo hicieron, pero la verdad es que aquellos que dirigen la atrocidad no asesinan a millones con sus propias manos. En el partido nazi y sus fuerzas armadas había miles y millones de militantes, oficiales y soldados, y en Alemania millones de personas, que incluso si fueron pocas las que ensuciaron sus manos, muchos otros solo miraron. Miles de soldados alemanes estaban encargados de mantener los campos de concentración, así que estaban conscientes de lo que pasaba, pero ellos solo seguían órdenes. Es fácil clasificar a toda la élite responsable y sus peones como malvados, y que esto es algo impensable por gente buena, que es la mayoría. Pero en los genocidios, personas promedio, como tú y yo, son una parte importante del desarrollo. En los años 60, Stanley Milgram, un psicólogo americano, llevó a cabo un estudio sobre la obediencia a la autoridad para saber qué tan lejos iría la persona promedio que solo sigue órdenes. En resumen, el estudio consistía en que los participantes enviaran descargas eléctricas desde 15 hasta 400 volts a otros participantes si no memorizaban patrones de manera correcta. Llegando a cierto punto del experimento, algunos objetaban a continuar, el investigador los presionaba y ellos continuaban. 2/3 de los participantes llegaron a enviar descargas de 400 volts a otros participantes, quienes en realidad no recibían una descarga. Esto se les revelaba a los participantes tras concluir el experimento, pero muchos creyeron que habían matado a una persona antes de este punto, solamente por seguir órdenes. Esto quiere decir que, bajo las condiciones necesarias, es posible que la mayoría de las personas y sociedades tomen acciones dudosas siguiendo a una autoridad. Jane Springer, en su libro Genocidio, menciona que algunas de las primeras señales de que un genocidio está por ocurrir son: número 1, el uso de credenciales o tarjetas de identificación para ciertos grupos. Número 2, la ausencia de leyes que prevengan o castiguen la discriminación hacia grupos específicos. Número 3, el uso de medios de comunicación para demonizar o deshumanizar a algún grupo específico. Número 4, segregación de grupos específicos. Número 5, el desplazamiento forzado de grupos específicos de un territorio o propiedad. Número 6, la prevención de la llegada de servicios esenciales o ayuda humanitaria para estos grupos. Número 7, formación de grupos paramilitares. Uno o dos de estos eventos juntos no necesariamente indican que un genocidio está cerca, pero puede significar que sí existe represión o persecución hacia un grupo de personas, pero no se puede ir tan lejos como para llamarlo un genocidio. O quizás es únicamente una división social muy amplia. O sea, el que México esté dividido entre chairos y fifís no necesariamente quiere decir que el genocidio whitexican se avecina. Pero si empiezan a ver más señales como éxodos en masa de la Condesa y San Pedro Garza García, o que Morena cree su propio Ku Klux Klan, entonces será momento de pánico. Ahora, el tercer punto es el más importante, al menos para mí. El despojar de sus derechos humanos a cualquier grupo de personas es un aspecto clave para iniciar un genocidio. Si tus víctimas no son humanas, si son odiados de manera general por la población, si se les considera como estorbo u obstáculo para el progreso, entonces la población no objetará su exterminio. En el peor de los casos lo alentará. Pero esto no empieza ahí. Antes de deshumanizar a cualquier grupo de personas, para siquiera poder considerar que es posible hacer esto a una sección entera de la población, una sociedad tiene que haber deshumanizado individuos. Las mismas excusas que se usa para reducir a criminales a un estatus subhumano son las mismas excusas que después se usarán para grupos de personas que la gente considere indeseables. Por eso respetar los derechos humanos es importante.
no para proteger monstruos, sino para evitar que te conviertas en uno. Ahora que conocemos qué es un genocidio y cuándo y dónde puede ocurrir, veamos las 8 etapas que generalmente lo construyen. Número 1. Clasificación. El pueblo se divide entre ellos y nosotros. Sus diferencias después se convierten en enemistad. Ellos contra nosotros. Número 2. Simbolización. Símbolos asociados con la identidad del grupo en cuestión son prohibidos con el propósito de borrar a dicho grupo. Número 3. Deshumanización. El grupo en cuestión es rebajado a un nivel subhumano desde el punto de vista de la población general. Esto justifica cualquier acto que se cometa en su contra. Matar a una persona está mal, pero matar a un animal no está tan mal. Por ejemplo, si te lo vas a comer. Número 4. Organización. Fuerzas especiales o grupos paramilitares son creados con el propósito en mente de cazar y exterminar a un grupo de personas. Número 5. Polarización. Los grupos ya están distinguidos, pero es necesario llevarlos al límite por medio de discursos y legislaciones extremistas. Número 6. Preparación. En este caso, ya todas las piezas están en su lugar, así que se separa a los grupos objetivo físicamente del resto de la población. Puede haber deportaciones en masa a guetos, campos de concentración o lugares donde la supervivencia es difícil o imposible. Número 7. Exterminación. El grupo en cuestión es sistemáticamente exterminado. Aquellos que estén bajo el control del grupo represor simplemente son asesinados o forzados a trabajar hasta la muerte. Aquellos que no, serán cazados y sometidos a un destino similar. Número 8. Negación. Los perpetradores del genocidio encubrirán y negarán todo mientras sigan en el poder. Hay una razón por la cual Alemania aceptó la culpa que debía cargar sobre el Holocausto, mientras que Turquía y Japón ni siquiera admiten sus crímenes de guerra. Mientras que el régimen alemán cambió completamente después de la guerra y los nazis fueron perseguidos por diversas agencias nacionales e internacionales, los regímenes turco y japonés actuales se vinculan directamente a los regímenes que perpetraron esas masacres. Mustafa Kemal Atatürk fue general otomano en la Primera Guerra Mundial, y luego una extraña mezcla de dictador, nacionalista y liberal, y creó la Turquía moderna, en la cual el Estado te puede perseguir por hablar abiertamente del genocidio de los armenios. Nobusuke Kishi fue gobernador japonés de Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial, luego encarcelado por sospecha de crímenes de guerra hasta 1948, y 10 años más tarde, primer ministro de Japón. Tal vez conozcas a su nieto, un hombre llamado Shinzo Abe. Para poder prevenir un genocidio, todos tenemos que poner de nuestra parte. Gobiernos, ONGs, activistas, medios de comunicación y toda la racita en general. Las ONGs y los activistas generalmente se mueven solos y son los que encabezan estas luchas. Pero los medios y gobiernos requieren un poco más de inspiración, así que aquí está una lista de lo que la gente promedio puede hacer para evitar un genocidio. Número 1. No participar en él. Número 2. Influenciar a medios y gobiernos con su comportamiento. Es fácil, un gobierno se preocupa por los problemas de sus ciudadanos, independientemente de si el problema es real o no. Los medios de comunicación buscan tu atención, así que con tal de venderte, te presentan noticias que te interesen. No necesariamente las más importantes, sino las más populares. ¿Alguien recuerda los popotes de plástico? Si como sociedad dirigimos nuestra atención a eventos importantes, los medios nos venderán noticias al respecto, incrementando la investigación e información sobre el tema, y el gobierno tratará de intervenir dentro de sus capacidades. Si has usado Instagram recientemente, verás que todos tus amigos comparten historias sobre la crisis humanitaria en Yemen. El internet es una ventaja enorme en esta jugada. Otra ventaja que tenemos, al menos en México, es que acabamos de ganar hace unos días un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que significa que nuestra capacidad para actuar en problemas mundiales es muchísimo más grande de lo normal. Históricamente, México ha manejado bien este poder de mediador internacional, pero no está de más que nosotros como pueblo nos eduquemos un poco más y presionemos a nuestro gobierno para que le eche un poco más de ganas a salvar vidas.